Hola chicos, bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad número 4. Los primeros temas vamos a ver del programa. Esta unidad se relaciona con todo lo referido a los contratos, así que una unidad media importante, digamos, para la materia, para que ustedes puedan entender cómo llevar a cabo acuerdos internacionales. Como siempre les digo, primero partimos de nuestra legislación interna para pasar en un segundo plano, digamos, a lo que es la parte internacional. Para arrancar hay que definir lo que es el contrato. El artículo 957 lo define bastante bien y va a decir el código que el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Esta definición que da el código va a hacer hincapié en dos aspectos muy importantes. Primero, lo que se refiere al acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades es esencial, ya que los contratos van a partir de eh, la libertad de las partes y de la autonomía de las partes para poder regular todo lo referido a lo que es el contrato. Entonces, las personas tienen que ser capaces y de manera voluntaria llevar a cabo el contrato, el acuerdo en sí. Por otro lado, también lo que va a regular el contrato, el código, perdón, la definición que da sobre el contrato, es que le va a permitir un amplio contenido, el contrato, no solo se va a, a centrar en lo que es crear, por ejemplo, sino que también dice regular, modificar, transferir o extinguir. Es decir, por un contrato uno puede realizar muchos acuerdos que pueden conllevar un poco lo que establece el código. Como les digo, por ahí vamos a ver cosas muy básicas. Es importante saber la definición. Una vez que sabemos la definición, lo que tenemos que ver es cómo se pueden clasificar estos contratos. Y acá tenemos que basarnos en lo que es la clasificación que establece el código. Si bien la doctrina establece muchas más clasificaciones, vamos a centrarnos solamente en lo que es la clasificación del código para que no se les haga muy complejo estudiarlo. Entonces, a partir de lo que es el artículo 966 del Código Civil y Comercial, van a ver que hay 4 artículos o 5 que lo que hacen es clasificar a los contratos. La primera clasificación es una de las más importantes, es que lo va a clasificar en lo que es unilaterales y bilaterales. Van a ser unilaterales cuando solo una de las partes se obliga hacia la otra y por ende la otra parte no va a quedar obligada, mientras que van a ser bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente, es decir, tienen obligaciones entre sí. Un contrato de compra-venta, por ejemplo, hay obligaciones entre ambas partes, uno tiene que pagar un precio y el otro entregar la cosa. Esto es bilateral. Unilateral es un contrato en el que solamente una parte cumple con una obligación y la otra no tiene que cumplir nada. Por ejemplo, un típico acto jurídico unilateral, no contrato, podría ser una donación. También podría haber un contrato de donación. Pero es importante que ustedes entiendan que en estos casos solamente una parte se obliga hacia la otra y la otra lo único que, en estos casos lo que pasaría es que solamente recibe algo y no tiene ninguna obligación para con el otro. Después tenemos lo que son los contratos a título oneroso y a título gratuito. Esta es otra clasificación. A título oneroso, las ventajas, es decir, los beneficios del contrato, se le otorgan a una de las partes por la realización de una determinada prestación, la cual esta persona quedó obligada a realizar hacia la otra. Es decir, yo tengo una obligación que cumplir con el otro y por esta obligación a mí se me paga un determinado monto, por esto es oneroso. Se me paga o se me otorga alguna ventaja. Piénsenlo siempre que puede ser cualquier tipo de ventaja, pero lo normal va a ser en dinero, para que ustedes lo entiendan. Volvemos a la compra-venta, yo entrego algo, se me paga un precio. Y a título gratuito son cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja independientemente de toda prestación a su cargo. Volvemos a la donación. Hay ventajas para uno y para el otro nada. No tiene que cumplir ningún tipo de obligación.
Otra clasificación que encontramos en el código son los contratos conmutativos y aleatorios. Esta clasificación es solamente para los contratos a título oneroso. Van a ser conmutativos cuando la ventaja para todos los contratantes son ciertas. Es decir, cuando uno contrata, siempre hay un cierto alia. Alia sería como el riesgo o la incertidumbre que hay cuando uno contrata. Es decir, si uno compra un auto, siempre hay un riesgo de que el auto pueda hundirse, por ejemplo, pero no es lo normal. Uno sabe cómo está, uno sabe el riesgo que está asumiendo a la hora de comprar un auto. Sabe un precio, un monto que tiene que pagar. No va a depender de si el auto es, cuando uno lo saca a andar, es mejor o peor, no, uno estableció un precio, sabe el monto que tiene que pagar, está previsto, digamos, las ventajas que me va a otorgar el auto y la otra persona tiene prevista la ventaja justamente que es el precio que se le va a pagar por ese auto. Mientras que en los aleatorios, en este caso la ventaja o las pérdidas para uno de ellos o para todos va a depender de un acontecimiento incierto. Esto, por ejemplo, es en el caso de algún contrato, por ejemplo, de apuesta o de juego, por ejemplo, en el casino, o cuando uno realiza apuestas, uno no sabe si va a ganar o va a perder. Acá está lo que es la aleatoriedad. Es un contrato que es oneroso, pero uno no puede prever si va a ganar o perder, ni cuánto puede llegar a ganar, ni cuánto puede llegar a perder. Entonces acá está la aleatoriedad. Como les dije, hay siempre alia en un contrato. O sea, en uno conmutativo también va a haber alia, porque podemos salir que se funda el auto. Pero, pero esto sería un riesgo que no es previsto por las partes y hay todas unas teorías para poder, obviamente, garantizar que estas cosas, en el caso de que pasaran, se le podría llegar a indemnizar a la persona y demás, pero bueno, todo esto no lo vamos a ver. Es importante nomás que sepan esta clasificación. Por otro lado, tenemos lo que son los contratos formales. Esta es otra clasificación. Acá lo van a encontrar en el código como contratos formales, pero ahí va a clasificar lo que es un contrato formal y uno no formal. Los contratos formales son para los cuales la ley exige una forma para su validez y van a ser nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. ¿Qué quiere decir esto? La forma es cómo se debe realizar el contrato. Por ejemplo, el contrato de alquiler, por la nueva ley de alquileres, tiene unas ciertas cláusulas que se deben cumplir. Por otro lado, hay ciertas formalidades a la hora de la compraventa, por ejemplo, para la escritura. Entonces, hay determinadas formalidades y el típico ejemplo de contrato formal es la donación. Uno tiene que cumplir con las formalidades que establece el código y si no cumple, puede ser nulo ese contrato. Nulo es que básicamente no tiene existencia. En realidad tiene existencia, pero no tiene validez. Otra clasificación que hace el código en el mismo artículo, estos serían formales absolutos, es decir, si no se cumple con la forma, el contrato es nulo. Y después tenemos otros contratos que son formales, pero solo a los efectos probatorios. No queda sancionado con nulidad el contrato, sino que no van a quedar concluidos los contratos hasta que no se haya otorgado el instrumento previsto. Pero las partes quedan como obligados a cumplir con la formalidad. Este sería el caso del contrato que necesita escritura pública, por ejemplo, la compra-venta de un inmueble. El contrato es válido para las partes, pero como obligación a cumplir con la formalidad. Y por último, los contratos no formales, que son cuando la ley cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada. Y esta puede constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Es decir, uno puede establecer determinadas formas, pero que no son obligatorias, ni que, eh, ni que quedan como las partes como obligadas, digamos, a cumplir con la formalidad, sino que en estos casos uno puede establecer la forma solamente para un medio probatorio y en estos casos ni siquiera sería obligatorio, digamos, cumplir con algún tipo de formalidad. Es decir, los contratos son válidos aunque no se haya cumplido con la formalidad. Y la última clasificación es contratos nominados e innominados, que los nominados van a ser aquellos a los cuales la ley le establece un nombre, por ejemplo, el contrato de compraventa, de suministro, de donación, mientras que los innominados, la ley no les establece un nombre y no los regula específicamente. Lo importante es esto, que la ley cuando les establece un nombre, los regula. Si no les establece un nombre, no los regula.
Los contratos innominados se van a regir, dice el código, por la voluntad de las partes, normas generales sobre contrato y obligaciones, uso y práctica del lugar de celebración y disposiciones correspondientes a los contratos nominados a fines que son compatibles y se adecúen a su finalidad. Esto quiere decir, el último más que nada, los otros creo que se entienden, es que hay contratos que tienen un nombre, están regulados y tienen una cierta relación con estos contratos innominados y a eso se le tiene que aplicar toda esa normativa. Esto es importante porque en el ámbito de lo que es el derecho comercial, ustedes van a ver muchas veces que hay contratos que no tienen un nombre y tienen que comparar, digamos, lo que es la normativa. Una vez que vimos lo que es lo principal, así, lo básico de los contratos en general, vamos a ver ahora, siguiendo nuevamente el código para no complicarlos, un contrato en particular que es quizás el más importante, que es el de compraventa. ¿Por qué es el contrato más importante? Porque de la regulación del contrato de compraventa se desprenden la regulación de los demás contratos. Entonces, si uno conoce el contrato de compraventa, es mucho más factible que pueda manejar o entender mucho mejor los demás tipos de contratos. Obviamente que en lo que es todo el aspecto internacional, de los negocios internacionales y demás, no solo se va a utilizar la compraventa, sino que van a utilizar todos los contratos. Entonces estaría bueno que si ustedes alguna vez tienen que celebrar algún contrato que no sea la compraventa, primero siempre tienen que recordar que la base está en el compraventa. Es el contrato más largo regulado, obviamente vamos a ver muy poco, pero es el contrato que está más extensamente regulado, porque muchos de los demás contratos que posterior a este siguen, eh, remiten toda su normativa a lo que es el contrato de compraventa. Entonces, si nosotros conocemos bien el contrato de compraventa, es más fácil poder aplicar o entender la lógica de los demás contratos. Así que bueno, ustedes siempre tienen que estar atentos a buscar, obviamente, la normativa, por ejemplo, del contrato de locación de cosas, locación de servicios, suministro, lo que tengan que realizar en su ámbito laboral, pero siempre estar atento a que las normas van a remitir a compraventa. Entonces, bueno, vamos a arrancar con lo que es la definición. Está en el artículo 1123. Y el código dice, hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Muy simple la definición del código y me parece que es perfecto para este ámbito, digamos. Lo importante en la compraventa es que tiene que haber dos partes, por ende es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, porque uno sabe el riesgo que acepta o el riesgo que asume, las ventajas y las pérdidas que puede llegar a obtener. Y nominado. ¿Por qué es nominado? Porque está regulado en el código. Puede ser formal o puede ser informal, dependiendo de lo que se esté comprando. Lo importante en este código es la obligación que tienen las partes, una de transferir la propiedad de una cosa y la otra de pagar un precio en dinero. Sabiendo esto, después aplicamos toda la lógica del contrato de compraventa en lo que es la definición. Si uno ve la definición, entiende y comprende bien la definición, después lo que son las obligaciones, por ejemplo, que es algo que tenemos que ver, se entienden de mejor manera. El código van a ver que regula posteriormente aplicación supletoria de otro contrato, que es lo que les decía. Después tenemos compraventa y contrato de obra y permuta. Pero todo esto, si nos ponemos por ahí a verlo, se nos podría llegar a ser muy, muy extenso. Entonces lo que vamos a hacer es ver la compraventa como lo prevé, digamos, el programa. Tenemos la definición, los caracteres son los que nombré anteriormente, es un contrato oneroso, bilateral, conmutativo, nominado y puede ser formal o informal. Las partes, va a haber dos partes, un comprador y un vendedor. El comprador, digamos, es la persona que va a pagar el precio en dinero y el vendedor es el que va a entregar la cosa. Son dos partes, que obviamente en las partes puede haber más de una persona. Para lo que no le expliqué es que las partes no es que son siempre dos personas, sino que una parte puede haber 5 compradores y puede haber un vendedor, puede haber
5 vendedores y un comprador, pero van a ser siempre una parte. Entonces ahora lo que vamos a ver es un poco lo que son las obligaciones que van a tener las partes. Y esto van a estar a partir de lo que es el artículo 1137, que va a decir obligaciones del vendedor, y en el 1141 las obligaciones del comprador. Las vamos a ver de manera sencilla, como las establece el código, para no complicarlos mucho. Entrando en lo que son las obligaciones del vendedor, tenemos la primera obligación y quizás la esencial, que es la obligación de transferir. Y dice el código, el vendedor debe transferir al comprador la propiedad de la cosa vendida. También está obligado a poner a disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos particulares de la venta y a prestar toda cooperación que le sea exigible para que la transferencia dominial se concrete. Como le digo, es la obligación principal del contrato de compra-venta y es un poco lo que hace a la naturaleza o al fin que tiene este contrato. Y es justamente transferir esta cosa que uno está poniendo a la venta a la otra persona. Entonces, esto es fundamental. Como les decía, si ustedes ven la definición, ven cuál es o cuáles son las obligaciones principales de ambas partes. Posterior a esto, también lo que establece es que está obligado a poner a disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la venta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros vendemos alguna determinada cosa, como puede ser una casa, no es solo entregar la propiedad, sino que también hay que entregarle, por ejemplo, los papeles, o un auto, los papeles, las llaves. Es decir, no es solo entregar la propiedad y listo. Es decir, le doy el papel que dice, no, te entrego la propiedad. Esto por ahí es un poco más complejo, pero no es darle el título inmobiliario, sino que también es brindarle las demás, eh, lo que sea necesario, digamos, para poder utilizar esta cosa según los usos y las prácticas del lugar, obviamente. Y también prestar toda cooperación para poder llevar a cabo lo que es la transferencia del dominio. Por ejemplo, ir a firmar ante el escribano, cumplir con las formalidades y demás. Otra obligación, ya si nosotros nos ponemos a ver, son obligaciones que, si se quiere, son obligaciones que pasan como a un segundo lugar. Tenemos como lo que son gastos de entrega, que excepto pacto en contrario, es decir, las partes pueden establecer que esto no sea así, pero si las partes no lo establecen, supletoriamente el código va a establecer que los gastos de entrega están a cargo del vendedor, de la cosa vendida. Y en la compraventa de inmuebles también van a estar a cargo los del estudio del título y los antecedentes, mensura, tributos. No es muy importante, pero bueno, es importante saber que en caso de que no se pacte algo en contrario, los gastos de la entrega de la cosa van a estar a cargo del vendedor. Y el tiempo de entrega del inmueble, el vendedor debe entregar el inmueble inmediatamente después de la escrituración, excepto pacto contrario. Obviamente solo esta obligación solamente aplica a lo que es un inmueble, no a otra cosa. Otra cosa es luego del pago se debería cumplir con lo que es la entrega. Y la última obligación que establece el código es la entrega de la cosa, o sea, cómo se debe entregar la cosa, y debe ser entregado con los accesorios. ¿Esto qué quiere decir? Si uno está entregando, por ejemplo, eh, supongamos, por ejemplo, una casa que tiene un calefactor, un aire, salvo que se haya pactado lo contrario, en principio todos estos accesorios se deberían entregar. Les explico más o menos así lo que es accesorio. Esos accesorios se pueden sacar, pero a lo que se va con accesorios es que hay una cosa principal, que sería la casa, y hay un montón de cosas que están por dentro, como por ejemplo un mueble eh, que esté en la pared y que no se pueda sacar. Eso serían, digamos, lo que son los accesorios. Es para que entiendan, digamos, qué son. Y también debe ser entregada la cosa libre de toda relación de poder y de oposición de tercero. Esto quiere decir que uno tiene que entregar, por ejemplo, la casa, que tiene que ser, obviamente, de su propiedad, pero no tiene que haber alguna persona ocupándola. Es decir, y tampoco se podría entregar una casa que podría llegar a estar viciada y demás. Pero bueno, son todas cosas que no hacen, digamos, a lo que le quiero explicar, que es la base, digamos, del contrato. Por otro lado tenemos lo que son las obligaciones del comprador, ya en el artículo 1141, y acá lo que hace el código es enumerarlo.
muy simple, pagar el precio en el lugar y tiempo convenido. Si nada se pacta, se entiende que la venta es de contado. Si no, se puede llegar a establecer otro tipo de formalidades para la venta o algún tipo de financiación, lo que sea, pero todo eso tiene que estar pactado en el contrato. Si hay que pagar en el precio en el lugar establecido y obviamente en el tiempo establecido. Si uno no cumple con esto, incumpliría, digamos, con el contrato y podría llegar a, podría llegar a llevar a cabo la otra parte alguna acción de tipo legal para obtener el cobro. Y por otro lado, otro de las obligaciones, estas son obligaciones del comprador, es recibir la cosa y los documentos vinculados al contrato. Es decir, uno puede decir, no me entregues la propiedad, no, te la quieren entregar y vos decís, no me la entregues como para que el otro incumpla, no, uno tiene que recibir la cosa. Y esta obligación de recibir, dice el código, consiste en realizar todos los actos que razonablemente se caben esperar del comprador para que el vendedor pueda efectuar la entrega. Y por último, pagar los gastos de recibo, incluidos la escritura pública y todos los gastos posteriores a la venta. Entonces, una cosa son los gastos de entrega y otras son los gastos de recibo. Los de recibo los tiene que pagar el comprador y los de entrega el vendedor. Después, si quieren ver, tienen un montón de artículos extras en lo que vendría a ser el contrato de compra-venta, pero con saber las obligaciones estaríamos bien. Ahora lo que vamos a ver es que se le pueden agregar algunas cláusulas al contrato de compra-venta. No es lo normal, pero uno podría llegar a agregar determinadas cláusulas. Las cláusulas están a partir del artículo 1163 y la primera es el pacto de retroventa, que es aquel por el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida y que se le entregó al comprador contra restitución del precio, con un exceso si se mejoró o con una disminución, se puede haber pactado. Un pacto de retroventa, o sea, yo vendo, establecí esta cláusula, en algún momento puedo volver a adquirir el bien que haya vendido o la cosa. Por otro lado tenemos lo que es el pacto de reventa, que es aquel por el cual el comprador se reserva el derecho de devolver la cosa comprada. Ejercido el derecho, el vendedor debe restituir el precio con el exceso o disminución convenida. Entonces, se aplicaría lo mismo. Después van a ver ustedes que ahí se aplican reglas de la compraventa bajo condición resolutoria y no me puedo poner a explicarles esto porque es bastante complicado, pero si ustedes después quieren ver, pueden verlo en el código a lo que son esas reglas. Por otro lado tenemos en el artículo 1165 lo que es el pacto de preferencia, que es aquel por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con prelación a cualquier otro adquiriente si el comprador decide enajenarla. El derecho que otorga es personal y no puede cederse ni pasarse a los herederos. El pacto de preferencia, básicamente, acá la particularidad es que el comprador tiene que querer vender la cosa y uno estableció un pacto que en el caso de que el comprador quiera venderla, se le tiene que dar un aviso al vendedor para que éste pueda recuperarla a esta cosa, pagándole obviamente el precio de mercado, digamos. Esto es personal y no puede pasar a los herederos. Es decir, si la persona muere, el vendedor muere, esto no lo podrían utilizar los herederos. Entonces es importante que entiendan que la persona tiene que pagar el precio que el comprador decida venderlo. Es decir, si viene uno y mejora la oferta, no está obligado el comprador a venderle al anterior dueño de la cosa, sino que, es decir, al vendedor anterior, sino que el otro lo que tiene que hacer es igualar, y en el caso obviamente de igualar la oferta de este tercero, ahí sí se lo tiene que vender a esta persona. Después tenemos algunos pactos agregados a la compraventa de cosas registrables. Eso por ahí no son no vamos a darle mucha importancia. Después tenemos los plazos sobre los que se pueden establecer estos pactos y pueden ser convenidos dice el código, por un plazo que no exceda de 5 años si se trata de cosas inmuebles y de 2 años si se trata de cosas muebles, desde la celebración del contrato. Si hay un plazo que es mayor, se reduce a lo establecido por el código, es decir, al plazo legal.
Después tenemos el tema de la venta condicional, que hay una presunción, acá no es muy importante. Y después tenemos lo que es el efecto de la compraventa sujeta a condición resolutoria, que tampoco vamos a darle mucha importancia. Entonces son importantes lo que es el pacto de retroventa, de reventa, de preferencia y el tema de los plazos. Son esos 4 artículos los por ahí más importantes que uno tiene que saber o que conocer, digamos. Ahora una vez que vimos lo básico del contrato de compraventa, teniendo obviamente una idea mínima, pero por lo menos se tiene una idea, podemos ver lo que son las disposiciones de derecho internacional privado que se establecen para, eh, no para el contrato de compraventa en particular, sino que para los contratos en general. A partir de lo que es el artículo 2650, vamos a ver lo que es la regulación internacional privada que establece el código para los contratos. Todo esto es para cuando pueda surgir algún tipo de problema. Lo más importante en el derecho internacional privado es establecer la jurisdicción. Y es justamente por lo que arranca este artículo, por lo que arranca esta sección del código. Va a decir el artículo 2650 que no existiendo acuerdo válido de elección de foro, es decir, de dónde se va a llevar a cabo el juicio, son competentes para conocer las acciones resultantes de un contrato a opción del actor, es decir, del que interpone la demanda, los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado, los jueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales y los jueces del lugar donde se ubica una agencia, sucursal o representación del demandado. Entonces, acá lo que puede hacer el actor es elegir entre estas 3 opciones dónde va a llevar a cabo dónde va a presentar el juicio y quién va a ser el juez, obviamente, competente para resolver el litigio. Después tenemos lo que es el 2651, que establece la autonomía de la voluntad, reglas, y dice, los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes, en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efecto, derecho y obligaciones, y la elección debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato y de las circunstancias del caso. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio las partes pueden elegir, obviamente, el derecho para lo que es en donde se celebró, digamos, el contrato para lo que establece justamente el código. El ejercicio del derecho va a estar sujeto, obviamente, a determinadas reglas. Primero puede elegirse sobre la totalidad del contrato, sobre una parte en particular del contrato, y las reglas son las que establece el código, por ahí con saberse 2 o 3, por ejemplo, dice, en cualquier momento puede convenir que el contrato se rija por una ley distinta de la que lo regía. Elegida la aplicación de un derecho nacional, se debe interpretar elegido el derecho interno de ese país. Este es importante porque elegir un derecho nacional hace que automáticamente las normas internas se apliquen y se deje de aplicar una normativa quizás de otro país, ¿no? No es que solo se elige el derecho internacional de ese, sino que se elige también el derecho interno. Las partes pueden establecer también de común acuerdo el contenido material de sus contratos, los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional resultan aplicables cuando las partes lo han incorporado al contrato. Este es importante porque, como yo les decía siempre, el aspecto comercial se rige mucho por usos y prácticas, y es importante en este caso que las partes incorporen estas costumbres y principios específicamente al contrato para que puedan aplicarse en el derecho internacional. De lo contrario no se van a poder aplicar, entonces tienen que estar atentos a eso. Por otro lado, también establece que los principios de orden público y las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino se aplican a la relación jurídica, cualquiera sea la ley que rige el contrato. En principio, también las normas internacionalmente imperativas de aquellos estados que presenten vínculos económicos con el caso. Lo que es las normas internacionalmente imperativas son normas que, en el caso de que aparezcan, o como lo que es el orden público, son normas que internacionalmente imperativas o de policía, son normas que específicamente el código en la parte de derecho internacional privado o en la parte de contratos en general y de compraventa, puede establecer que ante determinada situación se aplique la norma argentina, sin importar dónde se celebró el contrato y demás.
Y los principios de orden público sería cuando una norma internacional afecte de alguna manera lo que es el ordenamiento jurídico, principios fundamentales. Por ejemplo, algún derecho fundamental de la Constitución, derecho de la propiedad. Otro que establece el código es que los contratos hechos en la República para violar normas internacionalmente imperativas de una sociedad extranjera no tienen efecto alguno. Esto es lógico porque se estaría haciendo algún tipo de fraude. Y la elección de un determinado foro nacional no supone la elección del derecho interno aplicable en ese país. Importante que este artículo no se aplica a lo que son los contratos de consumo. Ahora vamos al artículo 2652 que establece que la determinación del derecho aplicable en defecto de elección por las partes. Esto es en el caso de que las partes no establezcan un derecho aplicable. Entonces acá nos encontramos en una situación que, ¿cómo la resolvemos? En base al derecho argentino, brasilero, supongamos que es un contrato de compraventa celebrado entre un argentino y un brasilero, o supongamos que quizás es algún otro tipo de contrato que abarca un brasilero, un argentino y un uruguayo, entonces tenemos tres normativas, tres ordenamientos jurídicos que quieren resolver un mismo caso, entonces, ¿cómo hacemos, no? O qué derecho se aplica, mejor dicho, porque tenemos la jurisdicción para eso, pero el juez que es competente tiene que aplicar un derecho. Entonces, el juez competente, supongamos que es el argentino, aplica la ley de Brasil, aplica la ley de Uruguay, aplica la ley argentina. Entonces acá las partes lo pueden haber establecido, que es lo que ustedes tienen que siempre analizar, es establecer ustedes qué derecho les, les parece que es el que tiene que aplicarse, digamos. Obviamente ustedes van a tener que utilizar el derecho que a ustedes más les convenga para la relación jurídica que están llevando a cabo, o el contrato que estén llevando a cabo. Pero bueno, supongamos que no eligieron. Bueno, entonces, en defecto de la elección por las partes, el contrato se rige por las leyes y usos del país del lugar de cumplimiento. Entonces, es importante saber dónde se va a cumplir el contrato. Si no está designado, o no resulta, de la relación, se entiende que el lugar de cumplimiento es el domicilio actual del deudor de la prestación más característica del contrato. Entonces acá tenemos tres países, hay que ver cuál es el deudor que tiene la obligación más característica, la que hace el contrato, por ejemplo, entregar una cosa, en el contrato de compra-venta, y ese va a ser el lugar de cumplimiento. Y en caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por las leyes y uso del país del lugar de celebración, es decir, donde se lleva a cabo el contrato. En una compra-venta, el contrato se va a llevar a cabo en donde se paga el precio y se entrega la cosa. Por ahí está medio determinado, pero supongamos que es un contrato de suministro donde se entrega generalmente el servicio o la cosa. Y después establece para que en el caso de que sea entre ausente se va a regir por la ley del lugar del cual parte la oferta aceptada. No es muy importante esta parte. Y por último el artículo 2653 que establece una cláusula de excepción. Y dice, excepcionalmente a pedido de parte y tomando en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprenden del contrato, el juez está facultado para disponer la aplicación del derecho del Estado con el cual la relación jurídica presente los vínculos más estrechos. Esta disposición no es aplicable cuando las partes han elegido el derecho para el caso. Es decir, si nosotros elegimos el derecho, por eso es importante, vuelvo a remarcarle, elegir el derecho que se va a aplicar en el contrato que ustedes celebren. Porque si no, el juez puede decir, quizás a ustedes les convenía que se aplique, por ejemplo, el derecho argentino, porque le otorga algún tipo de beneficio que no otorga el derecho, supongamos, uruguayo. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Si nosotros no elegimos el lugar, el derecho aplicable al caso, no pone una cláusula al final que dice, para cualquier tipo de controversia se va a aplicar el derecho argentino. Bueno, si uno no estableció esa cláusula, y ahí estamos en un problema porque nos encontramos con que nos encontramos con una situación que va a perjudicar a nuestro cliente que ustedes tengan, puede ser una empresa, lo que sea, porque quizás se va a aplicar el derecho uruguayo, que en el derecho uruguayo tiene todas las de perder, digamos, la persona. Bueno, entonces, en estos casos es importantísimo establecerlo, porque más allá de que el código establezca,
como vimos en los artículos anteriores. El código establece toda una normativa de cómo se tiene que determinar el derecho aplicable y demás. Por la duda, diferenciemos de nuevo de jurisdicción. Jurisdicción es el juez al que le llega y tiene que, a donde uno interpone la demanda, dice, bueno, este es el juez competente que tiene jurisdicción para resolver este caso. Bueno, pero ese juez va a aplicar una norma, tiene que aplicar un derecho para resolverlo, porque eh, no se puede agarrar y hacer un mix de derechos, no. Entonces, es importante, muy importante, establecer el derecho porque el juez, ¿qué puede hacer? Puede decir, no, creo que hay un vínculo estrecho con Uruguay, y bueno, en Uruguay no le conviene, pero bueno, no puedo hacer nada. Entonces, uno quedaría como a la expectativa o a la espera de ver cómo termina resolviendo el juez. Entonces, esto es muy peligroso porque se generaría una incertidumbre que uno la puede evitar estableciendo de entrada cuál es el derecho que se va a aplicar. Entonces, esto es importantísimo. Pero tengan en cuenta que si bien el código establece todas unas reglas para determinar el derecho aplicable, el juez puede decir no, hay relación estrecha con tal derecho, que más allá que la norma diga que se aplica este derecho, yo entiendo que se tiene que aplicar el derecho de Uruguay. Aunque se tenía que aplicar el derecho de Brasil porque era donde se cumplía la obligación, bueno, él entiende que el uruguayo es el uruguayo. Entonces, bueno, hay que estar atentos, digamos, a este tema. Con esto terminaríamos lo que es el aspecto internacional. Esto obviamente relacionémoslo con la compraventa, pero el aspecto internacional de los contratos en general. Importante que sepan esto. Y ahora vamos a ir con lo que es el contrato de consumo. El contrato de consumo. Bueno, el contrato de consumo lo que vamos a ver es una definición simple. Y vamos a ver. Primero quiero decirles que en lo que es la legislación aplicable del contrato de consumo, se va a aplicar lo que es el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor. Entre estas dos normas hay que moverse. Solamente tienen que saber, obviamente, cuáles son las dos normas que se van a aplicar. No les pido que sepan la Ley de Defensa del Consumidor. No piensen eso. Pero vamos a ver lo que es la definición que da el Código Civil y Comercial, que está bastante completa, y va a definir el contrato de consumo como el contrato que es celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional o ocasionalmente, o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Entonces, desde esta perspectiva, para que exista un contrato de consumo, tiene que haber una de las partes que sea considerada consumidor o usuario y la otra un proveedor. Entonces acá tenemos ya lo que son las partes del contrato, que ahora vamos a verla específicamente. Consumidor. Para dar un concepto de consumidor-usuario. Esto ha sido muy debatido durante mucho tiempo por la doctrina, por la jurisprudencia, pero vamos a dar un concepto que está en la Ley de Defensa del Consumidor y dice que se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Importante es esto, que tiene que ser destinatario final de una cadena, pongamos el que hace el bien, este lo vende a un mayorista, el mayorista después lo distribuye a un supermercado, el supermercado capaz después va y lo compra a un almacenero, que después lo vende en el almacén, y llega a la última persona. La última persona voy yo, compro en el almacén, toda esta escala, yo sería el destinatario final, y lo importante es el beneficio, porque el del almacén fue y lo compró en el super, pero capaz para venderlo. Bueno, no es un beneficio propio, pero es para ganar plata. Entonces, el beneficio propio o el del grupo familiar es que yo lo compré para comer. Entonces acá, si yo compré algo en mal estado, tengo toda la protección de defensa del consumidor. No vamos a entrar en esto, pero es para que más o menos lo entiendan. Así como lo define la ley, está muy, o sea, similar, digamos, definido lo que es el Código Civil y Comercial. Ustedes verán que no hay mucha diferencia. Después podríamos hacer una clasificación de distintas categorías de consumidores. Tenemos el consumidor directo, que es este, tenemos el consumidor equiparado, el expuesto, el consumidor empresario, pero no vamos a entrar en esto porque si no sería mucho tema para dar.
para que estudien. Y la otra parte es el proveedor. El proveedor también lo vamos a sacar lo que es la definición de lo que es la ley de defensa del consumidor. La ley de defensa del consumidor es la 24.240, perdón. Y acá sí no va a surgir de lo que es el Código Civil y Comercial, lo que es la definición. Y podemos decir que proveedor es la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. Importantísimo esto. Todos los proveedores tienen que cumplir con esta ley. Es importante, cuando uno analiza esta definición, ¿no?, que en principio es cualquier tipo de persona, física o jurídica, privada, pública, y que lo desarrolla de manera profesional, aunque sea ocasionalmente. Y acá está la diferencia para zanjar una distinción entre lo que es, o trazar la línea divisoria entre lo que es un contrato de consumo y aquella persona que celebra ocasionalmente un contrato, como parece una compraventa normal, sino que el proveedor interviene en el mercado de manera tal que hace llegar al consumidor el producto o servicio. Entonces esto es muy importante. La profesionalidad de la gente denota que la intervención en el mercado se hace de forma habitual, porque busca obtener determinados beneficios. Así que aquella persona que vende, por ejemplo, ocasionalmente un automóvil, no puede ser considerado proveedor. Ahora, aquel que tiene una concesionaria de autos, sí va a ser considerado proveedor. Entonces, ahí es importante marcar, digamos, esta diferencia. Sabiendo esto, y entrando en lo que es, o sea, serían estas las dos partes esenciales. No vamos a entrar en si, por ejemplo, un profesional liberal puede ser proveedor o si el Estado puede ser proveedor. Eso no vamos a ingresar. Pero en lo que sí vamos a ingresar es que cuando yo le decía que la legislación aplicable son dos normas, son dos leyes, pero como en todo el derecho, también tenemos lo que es la Constitución Nacional, que regula una protección a lo que son los consumidores. Muy importante también tener en cuenta el diálogo que se da entre las leyes, entre lo que es el artículo 42 de la Constitución Nacional y las demás normas. El artículo 42 después lo ven y van a ver por qué básicamente se da este diálogo de leyes y por qué en la legislación aplicable, si bien hay dos normas que obviamente son las que se aplican, porque la Constitución no tiene una aplicación tan práctica, tan individualizada como son el Código y la Ley de Defensa del Consumidor, es importante igual saber esto. Ahora, ¿qué vamos a ver del Código? El aspecto internacional de los contratos de consumo, que es importante, son dos artículos. Tenemos el artículo 2654 y el artículo 2655. El 2654 va a establecer la jurisdicción. ¿Y qué establece? Que las demandas que versan sobre relaciones de consumo pueden interponerse a elección del consumidor, importante saber qué es la elección del consumidor, ante los jueces del lugar de celebración del contrato, del cumplimiento de la prestación del servicio, de la entrega de bienes, del cumplimiento de la obligación de garantía, del domicilio del demandado o del lugar donde el consumidor realiza acto necesario para la celebración del contrato. También van a ser competentes los jueces del estado donde del demandado tenga sucursal, agencia o cualquier otra forma de representación comercial, cuando éstas, obviamente, hayan intervenido en la celebración del contrato. O cuando el demandado las haya mencionado como forma de garantía contractual. La acción que se entable contra un consumidor por la otra parte contratante solo puede interponerse ante los jueces del estado del domicilio del consumidor. Y en esta materia no se admite acuerdo de elección del foro. Entonces, este es un artículo que es completísimo, que es de una clara protección en lo que es la jurisdicción al consumidor. El consumidor puede, si ustedes ven, elegir básicamente donde quiera interponer el contrato, porque
va del lugar de celebración, cumplimiento, entrega de bienes, cumplimiento de la obligación, lugar del domicilio del demandado, puede hasta interponerlo en algún lugar donde tenga alguna sucursal, si la nombró como garantía. Entonces, puede, supongamos que todo esto esté en distintos países, podría elegir entre 5 o 6 países para interponerlo, donde a él más le convenga, quizás hay que analizar, quizás un fallo jurisprudencial de ese país termina beneficiándolo, entonces hay que saber diferenciar y dónde. Pero ustedes lo más normal es que estén del otro lado, del lado, digamos, de la persona, del, digamos, del proveedor. Entonces ustedes acaban de estar un poco más limitados. Entonces ustedes, cuando estén frente a un contrato de consumo, le tienen que explicar todas las. Y como el proveedor siempre va a estar frente a un contrato de consumo, siempre, tienen que explicar todas las ventajas y desventajas que hay. Y le tienen que explicar que se podrían llegar a encontrar con una demanda de consumo, por un contrato de consumo, en la cual está muy limitado por donde se puede mover. Como ustedes ven, le van a tener que decir, bueno, si estamos en Argentina, solo se puede interponer ante los jueces del estado del domicilio del consumidor. Entonces, es importante conocer esta normativa en particular porque es muy protectoria de la parte consumidora. Y el otro artículo, que es el 2655, habla sobre lo otro, la otra parte del derecho internacional, que es el derecho aplicable. Y dice que los contratos de consumo se rigen por el derecho del Estado del domicilio del consumidor en los siguientes casos, es decir, da algunos casos en los cuales se rigen por este derecho. Si la conclusión del contrato fue precedida de una oferta o de una publicidad o actividad realizada en el estado del domicilio del consumidor y éste ha cumplido en él los actos necesarios para la conclusión del contrato, es decir, alguna publicidad, con esa mínima cosa se aplica este derecho. Si el proveedor ha recibido el pedido en el estado del domicilio del consumidor, si el consumidor fue inducido por su proveedor a desplazarse a un estado extranjero a los fines de efectuar en él su pedido, es decir, ustedes acá vean que aunque ustedes puedan decirle no, que venga para tal estado, porque acá nos conviene celebrar el contrato con esta persona argentina, bueno, ni aún así uno podría zafar, digamos, de esta normativa. Es muy protectoria, como ustedes ven. Y si los contratos de viaje, y en el caso de los contratos de viaje por un precio global, comprenden prestaciones combinadas de transporte y alojamiento. También es importante, ustedes seguramente pueden estar con alguna empresa de viajes que se encuentren con estas situaciones. Y en su defecto, los contratos de consumo se rigen por el derecho del país del lugar de cumplimiento. En caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por el derecho del lugar de celebración. Esto es muy simple por ahí de entender. Así que bueno, habiendo visto esto, ustedes saben lo importante por ahí que son estos temas. Importante esto que les decía del contrato de consumo. Y importante lo de la compraventa. Son dos contratos fundamentales y que van a ver la mayoría de las veces. Y tienen que estar preparados para poder asesorar, digamos, a lo que son las empresas o, o personas humanas que ustedes lo contraten que tengan que llevar a cabo algún tipo de negocio internacional. Como les digo, ustedes generalmente puede ser que trabajen con alguna empresa del extranjero, pero siempre van a trabajar con quizás algún argentino y entonces es importante saber el derecho interno, porque para aplicar el derecho internacional hay que sí o sí saber que generalmente vamos a terminar cayendo en lo que es el derecho interno, que van a terminar siendo las normas que después nos van a regir para solucionar o llevar a cabo algún caso en el derecho internacional. Obviamente ustedes en esa parte ya no van a estar, porque ahí van a estar los abogados, que vamos a estar nosotros. Pero eh, ustedes tienen que poder prever todos estos aspectos jurídicos para que después obviamente su cliente o la persona que los contrate, ustedes quieran decirle, su empleador, no se enoje con ustedes por no haber podido prever de antemano todos los problemas que podrían llegar a surgir. Así que bueno, con esto daríamos por concluido lo que es la parte de la unidad 4, los primeros puntos, todo lo referido a los contratos. Y bueno, eh, espero que cuando lo estén viendo les sirva la clase. Cualquier duda me pueden mandar al mail, no importa cuando hayan visto la clase. Espero que les sirva para estudiar y que tengan buen día, buena tarde o buena noche, depende cuando lo estén viendo. Y bueno, un saludo.